es importante comprender que la vejez se compone por una serie de elementos. La primera es que es un constructo social, ¿no? Es un concepto que se construye socialmente. Es decir, somos nosotros, nosotras, quienes le damos ese sentido y ese significado. Entonces, una vez que empezamos a comprender esto, podemos entender cómo es que las visiones negativas que han revestido a esta etapa o a este concepto, pues tienen que ver directamente con las ideas, nociones y juicios que nos hemos hecho de él socialmente a través de una serie de de momentos en nuestra historia. A su vez, la vejez es polisémica porque tiene muchísimos significados. Aquí en México hay un significado de vejez, pero no solo hablando en México, sino dentro del país, en los estados de la República, en distintas comunidades, el significado de ser viejo o vieja puede ser bastante diferente entre sí. Entonces, por eso es que es polisémica la vejez. Es dinámica porque cambia y todas las personas la viven de manera distinta. Y bueno, tiene una historicidad porque se da en un tiempo en específico. Entonces, a partir de aquí creo que se deja claro, se deja entrever que este fenómeno es complejo, ¿no? Y depende de una serie de factores muy diversos que van a influir en que una persona viva su vejez de una manera determinada. Hablando propiamente del envejecimiento, aquí ya se marca una diferencia, ¿no? Es importante comprender que vejez y envejecimiento no son lo mismo, pero una sí es resultado de la otra. El envejecimiento es un proceso inherente a todas las formas de vida. Como tal, inicia desde el nacimiento y culmina en la muerte. Es permanente, dinámico y progresivo. Como proceso humano está determinado por factores biológicos, psicológicos y sociales, es decir, es un proceso biopsicosocial y producto de un momento histórico determinado. El envejecimiento es el proceso que refleja el paso del tiempo en nuestra existencia. Entonces, no es que comenzamos a envejecer a los 30 años o a los 20 años, porque muchas veces se piensa eso, que pareciera que nuestra vida o nuestro ciclo vital va como en una parábola, ¿no? Como en ascenso, está la base, va ascendiendo, llega a un clímax y de pronto empieza a decaer. Y esto no es así. No es que haya un punto máximo en nuestras vidas, sino que esto va a determinar, a estar determinado muchísimo por la historia de vida de la persona, por el propio curso de vida de la persona, por factores, como lo decía, biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, no es que sea un proceso del envejecimiento que inicie en un punto determinado, sino que inicia desde el momento en el que nacemos. Todos los días estamos envejeciendo. Y lo podemos notar, obviamente, con el paso del tiempo, cómo es que nuestro cuerpo va cambiando, pero no solo eso, sino también nuestra mente, nuestras ideas, la forma en cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Todo eso va marcando una serie de cambios que son inherentes a nuestro proceso de envejecimiento. En este sentido, es preciso hablar de vejeces, pues la forma en la cual se vive este proceso es diversa y diferencial. No existe una sola forma de vivir el proceso de envejecimiento y en consecuencia la vejez. Las formas son totalmente diversas. No hay que hablar entonces de vejez, sino hay que hablar de vejeces y de vejeces diversas porque hay una serie de factores que intervienen en nuestro curso de vida y que van definiendo cómo es que vivimos nuestro proceso de envejecimiento. Acá les comparto un pequeño diagrama que justamente entrelaza toda la serie de factores sociales o determinantes sociales que intervienen en el proceso de envejecimiento de una persona. En estos factores hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el componente racial de la persona, la estructura de clase, el sexo, el género, la educación, el componente socioeconómico, los valores culturales y sociales, el contexto en el que se encuentra a nivel geográfico, si es un contexto rural o un contexto urbano, los factores biológicos de salud, y nos podremos dar cuenta que la edad únicamente es el elemento
que reviste a todos estos factores. Acá les pongo una imagen, ¿no?, acerca de pues las múltiples vejeces que existen, porque no, cuando pensamos en vejez dentro del imaginario social, usualmente se piensa en que existe una única forma de ser vieja o viejo, ¿no? Y se piensa en que la vejez también es heteronormativa, ¿no? Pensamos en una mujer mayor o un hombre mayor que están dentro de la heteronorma o de esta estructura binaria de género, y no es así, ¿no? Hay múltiples formas de expresar nuestra vejez, y también hay que visibilizar las distintas vejeces que existen, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que hay, por ejemplo, personas adultas mayores que tienen algún tipo de discapacidad, y que la discapacidad no es una condición que únicamente se dé, por ejemplo, en la vejez, ¿no? Sino que hay personas que nacen con alguna discapacidad y se mantienen a lo largo de su vida, o hay personas que nacen con una discapacidad y que en algún punto de su curso de vida dejan de tenerla, o también están quienes la presentan en la vejez, ¿no? Pero a lo que voy es, la discapacidad, por ejemplo, no es algo que sea inherente a la vejez, ¿no? Así como también la orientación sexual o la identidad de género de las personas. En muchas ocasiones no se visibiliza o no se tiene conciencia de que existen personas mayores diversas, que son gays, que son lesbianas, que son personas transgéneros, transexuales o intersexuales, ¿no? Esto no es gratuito, hay todo un proceso histórico que ha invisibilizado estas distintas formas de vivir la vejez, ¿no? Justamente por lo que les decía, por las estructuras sociales y culturales que han imperado, de pronto es que se construyó una imagen homogénea del cómo es la vejez, y se dejó de lado una serie de características que justamente le dotan a este proceso de características propias para cada persona. Aquí voy a hablar algo de lo que es el viejismo, porque justo el viejismo es un concepto introducido en 1969 y hace referencia al conjunto de estigmas, mitos y prejuicios que generan una imagen que puede ser negativa o positiva de la vejez. Esto genera una representación única, estática y homogénea. Básicamente lo que hace el viejismo es dotar de una serie de características basadas en prejuicios, en estigmas y en mitos acerca de lo que deben ser las personas mayores, solo por el hecho de serlo, solo por el hecho de tener una cierta edad, se cree que las personas mayores están enfermas, o que la vejez es sinónimo de muerte, ¿no? O que la vejez es fea, o que la vejez es sinónimo de soledad, o que es sinónimo de discapacidad. A su vez también hay otros valores que la ubican o que la extrapolan con características completamente positivas, ¿no? Se piensa que todas las personas adultas mayores son buenas, o que son sabias, o que la vejez es la etapa de la plenitud. También se piensa que todas las personas adultas mayores son abuelas o abuelos, ¿no? O que tienen familia. Entonces, esta imagen que genera un imaginario homogéneo de la vejez, justamente lo que ha hecho es invisibilizar estas otras formas de vivir nuestro envejecimiento y nuestras vejeces. Hay que comprender que las personas adultas mayores no son vulnerables solo por el hecho de ser mayores, ¿no? Hay una serie de contextos o de factores a su alrededor que van generando contextos de vulnerabilidad. Hablamos entonces, por ejemplo, de que uno de estos factores que pueden generar vulnerabilidad en las personas mayores es la discriminación y la exclusión social. Y hay que tomar en cuenta que la discriminación y la exclusión social se puede producir en una estructura de género, ¿no? O, por ejemplo, en una estructura de clase. Entonces, estas estructuras sociales que generan relaciones de poder o de dominación asimétricas
generan discriminación y exclusión que pueden afectar a las personas adultas mayores. Y hablando propiamente de las vejeces de la comunidad LGBTTIQA, porque históricamente ha sido un colectivo que ha sufrido de una serie de desventajas sociales, económicas, políticas incluso, ¿no? En función de una estructura social que genera discriminación y violencia hacia este colectivo, ¿no? Discriminación que se ha visto reflejada en exclusión social, en rechazo, dentro, por ejemplo, de los contextos familiares de las personas mayores de la comunidad. Entonces, esta exclusión que, por ejemplo, se da principalmente en los contextos familiares, va revestida también de una serie de factores como puede ser la falta de oportunidades educativas que pueden tener o que, por ejemplo, hablando propiamente de las personas mayores LGBT, que ahora son mayores, crecieron en contextos sociales bastante rígidos, ¿no? Donde se pensaba, por ejemplo, que la homosexualidad o el ser lesbiana era una enfermedad e incluso se trataba como una enfermedad mental. Entonces, esto restaba la oportunidad de que las personas pudiesen visibilizar abiertamente su orientación sexual y o su identidad de género, ¿no? Y en muchas ocasiones vivieron su proceso de envejecimiento y jamás pudieron expresarse hasta llegar a su vejez. Entonces, hay muchas personas mayores que hoy en día, durante su vejez, expresan abiertamente su orientación sexual o su identidad de género, justo porque en etapas previas de su curso de vida, por las determinantes sociales, por el contexto histórico en el que se encontraban, pues no les era posible hablar acerca de esto, ¿no? Por toda la persecución que había en torno. Dentro de las vejeces diversas hablamos de grupos o colectivos de personas mayores que son doblemente discriminados, ¿no? Ya de por sí hablamos de la discriminación que se ejerce en función de la edad, ¿no? O sea, de este viejismo del que hablábamos. Pero a su vez hay que añadirle, por ejemplo, que hablamos de una persona mayor que es perteneciente de la comunidad LGBTIQ más, y ahí hay otra doble discriminación justo por pues toda este rechazo y esta exclusión que se ha hecho de forma histórica hacia las personas de este colectivo, ¿no? Entonces, si una persona adulta mayor es mayor, pero también es lesbiana o es homosexual o es transgénero, por ejemplo, pero si a eso le añadimos que es una persona adulta mayor transgénero que vive en condiciones o en contextos en comunidades indígenas, ¿no? Donde el rechazo aún hacia estos colectivos es mayor, pues entonces hablamos de que la discriminación que se va viviendo es aún mayor. Entonces hay que comprenderlo, por eso es que les compartimos el enfoque interseccional del envejecimiento, porque esto nos permite dar cuenta de cómo es que estos factores se van entrelazando y que van generando determinados contextos que nos influyen en la forma en cómo vamos viviendo nuestras vejeces. Para eso vamos, ¿no? Para hablar acerca de la violencia hacia las personas envejecidas o hacia las vejeces. El maltrato se define como cualquier acto u omisión que produzca daño, intencionado o no, practicado sobre las personas de cualquier edad que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro su integridad física o psíquica, su autonomía o el resto de los derechos fundamentales de una persona que puede ser constatable objetivamente o percibido subjetivamente. Entonces, bueno, esta violencia se puede representar de distintas maneras. A nivel físico, por ejemplo, a través de golpes, de empujones, de jalones de pelo, de rasguños. A nivel psicológico se refleja en estas humillaciones o manipulaciones que pueden ejercerse hacia alguna persona mayor, ¿no? Con la intención de dañar el estado psíquico y mental y emocional de las personas.
También puede ser que haya violencia sexual hacia las personas adultas mayores. Este tipo de violencia es una de las menos difundidas o es de las que menos se conoce, ¿no? De las que menos se habla, pero también hay personas mayores que son víctimas de violencia sexual, de agresiones sexuales, y tiene que ver con todo acto que no sea consensuado, ¿no? Que no sea consensuado por parte de una persona y que tenga por la intención abusar sexualmente de ella. También se da violencia institucional y la violencia institucional se tiene que comprender como pues todos estos actos u omisiones que se dan dentro de las instituciones y que coartan la capacidad y el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Esto también es muy importante, por ejemplo, pensar en la violencia institucional, porque hay lugares en donde se niega el servicio o se violenta a las personas adultas mayores, como les decía, no solo por el hecho de serlo, sino porque puede ser que sea una persona trans adulta mayor y que dentro de los servicios de salud no se le dé un trato adecuado o que se dé un trato discriminatorio o que se le trate de forma patologizante, ¿no? Como si tuviese una condición de enfermedad. Entonces, es importante comprender, ¿no? Cómo es que se dan estas violencias dentro también de las instituciones. Hay que comprender entonces que si el proceso de envejecimiento inicia desde que nacemos, ¿cómo es que estamos envejeciendo? ¿Cómo es que queremos a su vez vivir nuestra vejez? En este sentido, el tener esta visión amplia de estos procesos nos permite comprender que existen vejeces muy diversas, ¿no? Y bueno, esta charla obviamente se dio o se está dando en justo en el contexto que nos encontramos, ¿no? De el Día del Orgullo de la Comunidad LGBTIQA. Entonces, esto nos ayuda a visibilizar esas otras vejeces que también existen, ¿no? Que existen personas adultas mayores que son transgénero, personas adultas mayores que son lesbianas, hombres mayores homosexuales y demás. Y no solo eso, ¿no? Sino que a su vez los contextos en los que estas personas se han desarrollado también son muy diversos, ¿no? Que no solo es en contextos urbanos, también es en contextos rurales, que no solo está un componente de residencia, sino también hay un componente étnico, ¿no? Pensemos en las personas adultas mayores de la comunidad, pero que viven en contextos indígenas. Entonces, esta charla tiene como objetivo eso, ¿no? El ir visibilizando esas múltiples expresiones de nuestra vejez, de nuestros procesos de envejecimiento, y que el visibilizarlo nos va a permitir empezar a cuestionar todas estas prácticas de discriminación y de violencia que se van teniendo a lo largo de nuestros cursos de vida. Entonces, esto es muy importante, tener en cuenta esto. Y bueno, para empezar a hacer conciencia sobre esta situación, les damos una serie de recomendaciones para generar entornos libres de violencia y de discriminación.